con Cramp. María José Ferrada ganó el premio 2018 a Mejor Novela del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Y tuvo buena competencia, ¿eh? Lo singular es que esta es la primera novela de María José. No su primera obra ni su primer premio, porque hasta ahora había escrito casi 30 obras, de aquellas que se clasifican como literatura infantil y juvenil, con ilustraciones y presentaciones, pero muy singulares, bellas. Bueno, ya las vamos a ver. Y ha sido editada en Italia, en España, Japón. La lista de premios es enorme. Cramp es una novela cortita, pero lo tomó 3 años de trabajo. Y uno se la lee con un gozo, como que se desliza por sus páginas. De qué va es una niña que relata sus recorridos por pueblos de Chile junto a su padre vendedor viajero. Bueno, que nos siga contando María José, que está en este primer fin del mundo 2018 junto a Marco Antonio de la Parra y María José Navia, ¿cómo no? Sí, son tú, como dice María José. Seguimos, nos vemos. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Las ferreterías. Toda construcción era una suma de partes, partes unidas por conectores. Me lo había explicado de la siguiente manera. Un edificio, incluso el más grande del mundo, se sustentaba en una estructura unida con tornillos, lo que era equivalente a decir que 1. Lo grande y lo pequeño se complementan. 2. Un solo tornillo puede precipitar el fin del mundo en caso de quedar mal puesto. Ese edificio, que ahora cae en picada, derribará a otro, y este, por un terrible efecto dominó, al edificio vecino. Así, hasta terminar con la ciudad, los países y la civilización. El funcionamiento de los ecosistemas, la ley de causa y efecto, la relatividad, todo se puede entender mirando los cajones de una ferretería, había dicho Otro tanto con las sierras y los martillos que cuelgan de la pared, había agregado. Aquí está Cramp. María José, bienvenida, porque es una novela muy particular, ya premiada, y a mí, de toda esta lista de cosas de la ferretería, siempre me quedan dando vueltas los ojos mágicos. Yo creo que la novela es un ojo mágico, ¿no? Que mira el mundo de una manera extraordinariamente particular, de una manera muy original, en esta especie de road movie del viajante con su hija, ¿no? Es una road movie en realidad, porque bueno, por defecto yo anoté la cantidad de películas que tú mencionas, porque este recorrido de pueblos, gracias María José Navia nuevamente por estar aquí. Gracias a usted. Estamos así como un homenaje a San José. Season 2, como dice. Es que como la temporada 2, María José. Claro, así bien fuertemente partimos, porque hay que decir, como describe aquí Marco Antonio, es una niña, la voz es una niña que acompaña a su padre vendedor viajero, una especie en extinción, si no extinta por completa, que es un poco lo que relata esto. Entonces, al contar esta historia, cuando Marco Antonio dice, los personajes tienen una inicial solamente. Y eso es, ¿por qué decidiste eso? Es una lecera ya, pero... Hay un personaje con nombre completo nomás. Sí, hay uno solo. Uno, sí. Lo decidí porque esta novela, si bien no es autobiográfica 100%, total, pero tiene... es como que los moldes para los personajes yo los saqué de la realidad, entonces es una broma para ellos. Ya. Sí, tú contabas. Porque, claro, ellos se van a reconocer ahí, pero tampoco podía poner, como tampoco se portaban tan bien, no podía poner el nombre con el apellido. Esta novela incorrecta, como la llamas tú. Y que por eso como estoy acostumbrada a trabajar con niños, para mí era un poco incorrecta, me preocupaba esa parte. Sí, claro. Porque hay llevo años infantil, hay niños una niña que no va a la escuela. Que fuma, que toma. Claro. Y de hecho en la portada sale fumando. Claro. Sí, es cierto, la portada. Qué preciosa en todo caso, pero es impresionante, como eso ya te llama mucho la atención. Claro, porque esta niña que anda con su padre y hay una
claro, hay unas descripciones del padre pueden ser incorrectas, pero es divertida. Y esta madre a mí me conmovió de repente cuando describe a esta madre, cuando dice que es una mamá ausente, o más bien, o está fuera, o más bien el mundo la dejó a ella. Es bonito, es como ese acto de comprensión para las mamás, por favor. Porque cuando de repente uno lo pasa mal, puede que no sea buena mamá. Yo me sentí comprendida. Pero, claro, también contabas que habías hablado con tu papá, con tu mamá, y decirle, no, miren, a ver, no es exactamente, no es tan así, esto está ficcionado, por favor. Y se lo tomaron bien, parece. La primera lectura sí fue un poco... silenciosa, sí. Claro. Pero después ya, sí, tuve que explicar eso, que uno toma elementos, pero que a partir de ahí yo invento algo. No es que yo estaba fumando a los 7 años, claro. Ni que, de hecho, eso es una cita de una película, que a mí me impactó mucho, que Luna de Papel, que también era, claro, que lo pones tú acá. Un papá con una hija y ella fumaba, y yo le decía, papá, igual a nosotros, mira, igual a nosotros. Claro, aquí lo dices, en el epígrafe, aún me debes $100. Adi a su padre en Luna de Papel. La mencionas ahí. Que está bueno, y mencionas varias películas por algo que es muy divertido, que yo alguna vez le escuché a alguien también esta historia de los cines en algunos pueblos. Y que se dan a cualquier hora, en cualquier silla. Que se prestan las películas de pueblo a pueblo. Claro, y de ahí sale la palabra bicicleteo, porque se las llevan en bicicleta, en los tarros. Sí, claro. Tal cual. Entonces, esa es historia que tú relatas, además que me acuerda de películas así como... no había otras que tienen relación con el cine, que se citan a sí mismos y que eran así. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, claro, que citan esas cosas. El espíritu de la colmena, una película española muy linda, digamos, que muestra un pueblo y una jovencísima niñita, Ana Torrente, digamos, que después haría Cría Cuervos. Ahora aquí tú veías, claro, la Ana Torrente, ¿verdad? Sí. Aquí, por ejemplo, ahora he citado 2001 es el espacio, Matar a un ruiseñor, El puente sobre el río Kwai, varias así. Es una escena muy graciosa. Pero hay una pregunta. ¿Tú cuándo te decidiste que esto era de adultos? ¿Desde antes de comenzar la novela? ¿O cuando te diste cuenta que material? Porque tú eres muy prolífica produciendo. Aquí tenemos varios títulos tuyos. Y nos faltan más, o sea, podríamos llenar la mesa. Sí, podríamos llenar la mesa. Mi mamá es la única que los tiene todos. Además, yo tengo todos. ¿Cómo corresponde? Para que vayamos entendiendo. Tenga todas. Todo esto. Además son muy distintos. Y, a ver, primero contestar esa pregunta porque yo quiero, claro. Yo quiero preguntarte otra cosa. ¿Cuándo decidiste que esto era una novela para adultos? A poco andar, porque me di cuenta que iba a que el tema finalmente sí es la relación padre-hija, es también el tema de la desaparición de los vendedores viajeros, pero sobre todo es la desaparición de los afectos. Y eso me pareció muy duro para un niño. Entonces ahí yo dije, no, eso no. No es una novela. No, es para un grande que sabe un poco de eso, que reconoce, porque tampoco creo que está dicho explícitamente, pero reconoce ese tipo de, tal vez de vacío que es más adulto. Si bien tú te metes con temas súper complejos también en tus libros para niños. Yo no tengo miedo a tratar temas tristes con los niños, pero me parecía especialmente como más existencial, entonces ahí requiere un poco más de vivencia, de camino en la vida, claro. De haberlo vivenciado como un poco, eso es verdad. Ahora, yo de hecho también me pregunté y dije, esto lo podrían, no sé, creo que lo puede leer un niño bueno para leer, porque es muy simple. Exactamente. Entonces, es muy ingenioso también lo que yo decía, que había como un gozo. No sé si es tan simple. Simple pero de leer. Sencillo. Como engañosamente simple, igual. Y que te da distintos niveles de lectura. Yo creo que alguien de 12, 13 años lo puede leer y va a entender cierto nivel de la historia y se va a conmover igual. Lo que pasa es que ya después uno va creciendo y se conmueve, como que se le queda enganchado el corazón en otras cosas del libro. Cosas. Ese es el tema. Entonces de repente yo me encuentro con frases así. Bueno, por ejemplo, cuando tú describes a estos vendedores viajeros, que en realidad es un
no diría Chile en general, algo que se acabó, existía la muerte de un vendedor viajante. Claro. Está, Claro. existe. Claro. También es alguien que le empieza a ir mal porque los modelos empiezan a cambiar. Y dice, sería una especie de familia flotante, dice, por ejemplo. Claro, era una familia flotante, se encontraban, y qué sé yo, y esta niña era como observadora y participaba de todo esto. No, y hacía todo el show, aparte, ¿cierto? Cuando Eso muy bien, cuando para decía como que llorar. lloraba y Claro. todo, y después cobraba su comisión. Tiene esa picardía también, es casi como de la Sí, picaresca, de repente sí. algunos elementos. Tiene cosas de ese tipo, sí. Ahora, lo otro que me llamaba la atención, esto que mencionábamos, estos libros que tenemos acá que son preciosos, te decía yo. ¿Sabes qué me llama la atención? Que tú has trabajado con toda clase de ilustradores. Sí. Es bien distinto. Nosotros el año pasado tuvimos invitados y descubrimos lo que es el mundo Por favor, de la novela gráfica. Es Maravilloso, sí. fantástica, alucinante. Hay gente haciendo cosas maravillosas. Pero en general es como que trabaja una dupla, ¿no? En cambio tú, cada libro, bueno, también en cada lugar, porque has estado publicando en distintos lados, tú trabajas con otro dibujante. Trato de dejarle, he aprendido a dejarle un espacio al editor en eso. Entonces el editor generalmente es el que elige el ilustrador. Ah, ya. Salvo proyectos muy específicos que yo trabajo, digo, quiero trabajar con esta persona. Generalmente tengo 2 o 3 libros con los ilustradores que he trabajado en dupla. Ya. Pero me gusta también que el editor, que sabe más que yo del tema visual, elija. Porque a veces uno se equivoca. Yo creo que puede ir muy bien, pero tal vez no. No Yo era estoy lo muy claro. cerca, no tengo esa claridad que se supone que un buen editor tiene. También el editor la puede El embarrar. editor, sí, claro. También pasa. Ahora en Cramp tienes una cantidad de cosas que suenan a realismo mágico, ¿no? Pero que por ahí leía que son ciertas, como la mujer que se muere de un infarto. Es que con los vendedores nunca cuando se le llegan sabía que todos era los- cierto. Con los vendedores nunca sabía que era cierto. Esa gente que cuenta, como dices tú, que cuenta historia, y tú dices, ¿hasta dónde será? Era su trabajo. Yo creo que también te toman un poco el pelo cuando te están Sí, contando sí, las claro. cosas. Son cuenteros. Son chamullentos y disfrutan eso que uno diga, no, pero que funciona mucho con un niño. Pero es verdad o es mentira, es verdad. Claro, será verdad o no. Pero hasta ahora se supone que esa historia era verdad. Y tú contabas que ahí existen todavía algunos vendedores viajeros. Mi y papá que- en este momento debe andar recorriendo Bueno. alguna ciudad. Vende cosas de pesca. de pesca, no de ferretería. Que hay poca tienda. de Hay, pesca. claro, todavía esas tiendas funcionan muy lento. Muy lento. Y pueden funcionar como tiendas porque es específico. Claro, y están Específico. y acá en Santiago estará, no sé, en el mall del deporte, pero claro, de repente Acá en no- provincia es más difícil. Claro, Es que de Claro. Osorno de Valdivia, yo creo que hacia allá ya hay tiendas de pesca. Sí. Y la atiende Tiene el que haber. dueño, Sí. pero no entra nadie, entonces pueden estar conversando. 5 No horas. es que no trabajes, papá, pero Claro. pueden estar conversando mucho tiempo porque ese oficio también se sostiene mucho en la conversación. Eso es re bonito, ¿ah? Porque en estos tiempos que todo el mundo reclama la cosa de lo virtual, no es verdad, y que se hace todo por aquí, que exista este oficio que, comillas, entre que te obliga a conversar cara a cara con alguien, a entenderse y saber que hay gente que tiene sus tiempos para hablar, y otros que no. Por ejemplo, aquí hay uno de una tienda, el turco. El turco. Bueno, para hablar. Era un francés, el modelo. El modelo era un francés, no era un turco, era un francés. Bueno para hablar, era bueno para hablar. Sí, todos los personajes son fabuladores, digamos. Claro, son Y- como un poco embusteros, pero lo que a mí me interesaba y lo que yo vi quizás en ese mundo cuando crecí es que los que creían que eran muy astutos eran un poco ingenuos al final, porque la astucia estaba en otro lugar que no Que está empezando a está pasar. viniendo. Venía. Que yo siento que fueron las cadenas, ¿no? Las Claro, grandes tiendas las que se cadenas. comieron. Claro, y tú lo mencionas de alguna manera, por ejemplo, la cosa de las farmacias. Había tantos farmacéuticos que yo tengo amigos Pequeñito. cuyos Y padres- vienen las cadenas y rompen todo, digamos. Como sucedió en la moda con el prêt-à-porter que terminó con las modistas. Claro, ejemplo. eso había también en Claro, Temuco. también. Era súper normal que la gente se mandara a hacer, y se compraba Claro. género y se mandaba Era a más hacer. personal. Yo ahora compré por Era- internet y no veis a nadie. Te llega una Nadie. cosa Y te llega tamaño y no te chino, cabe. así. No Sí, te cabe, además, sí, después ahí
Como esos memes que hacen en Twitter, como te lo muestra. Sí. Y como llega el link de AliExpress. Ay, AliExpress, como lo ves y cómo llega. Ahora, la fabulación en tu novela es muy bonito como construcción de mundo alrededor de la ferretería, ¿no? Hay un párrafo... Perdón, pero sabes mucho de ferretería. Yo creo que... Sí, yo creo que lo contactaste, pero hay una frase que es muy linda cuando dice: les expliqué a mis compañeros que lo que brillaba a lo lejos no eran estrellas, sino tachuelas de 3 pulgadas, con las que el gran carpintero lo había colgado todo del cielo. Y esta figura del gran carpintero, parece que tu abuelo materno era carpintero. Mi abuelo materno era carpintero, Y entonces hacía estaba sillas, lleno de- mesas. Entonces, él era muy lector, alemán, y silencioso, entonces irlo a ver al taller era una cosa, no le gustaba mucho que uno lo fuera a ver al taller, porque estaba trabajando. Ya. Pero para los niños, para los primos, era una cosa muy alucinante el silencio de su taller, el olor que salía de su taller, un lugar un poco prohibido para los niños porque había máquinas que cortaban, pero al que igual entrábamos. Y lleno de cositas. Entonces tenía una cosa como maravillosa, una luz que entraba al taller, O sea, era un... el olor de la... Y ahí la- hay una alusión a la masonería, ¿no? El gran arquitecto, el gran Sí. carpintero. El arquitecto y Todo, arquitecto. todo en una escala menor, muy bonita, ¿no? Sí, hay un cruce, siento ahí, porque el carpintero también... Creo que lo asocio un Jesús. poco con mi abuelo porque él era ateo y eso a mí me llamaba mucho la atención. En Temuco y en los tiempos que Sí, claro. él decía, no, yo no creo en Dios, guachita. Cree en las tachuelas. Claro, ¿en qué cree? En mí. Cree en mí. Bueno, importante creer en uno. Y eso era como, pero creo que tenía él, yo lo encontraba más religioso que cualquier otro de la familia, Sí. Claro. porque tenía una tranquilidad, no hablaba mal de nadie, como una paz que los demás no tenían. Entonces yo decía, él el que sabe, en Sí, realidad el ese abuelo es el que sabe todo. Y así es de misterioso el tema. Tenemos que hacer una pausa. Una pausa, sí. Pero por cortita, volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Los trayectos que más me gustaban eran los de vuelta. Y no era porque al terminar la carretera quedara mi casa, sino por el efecto lumínico que se producía al final de las tardes y que lo simplificaba todo. A esa hora el mundo se parecía a la maqueta que había visto en una de las tantas ferreterías que visitábamos. Alguien recortó los árboles y los puso en esa línea recta a la que por convención llamábamos la carretera. Alguien talló una casa y la puso ahí. Había usado una tijera de acero y una gubia. Y siguiendo ese razonamiento al que me impulsaba la luz, alguien nos modeló a nosotros y nos puso ahí. Gran carpintero, pronuncié en voz baja, como si hubiera querido molestar a alguien que estuviera un poco sordo. Es bellísimo el Eso es trabajo. precioso la porque prosa, estás describiendo un el texto, ¿no? simple paso de la carretera cuando está acá ya sin sol, digamos. Eso que se te recortan los árboles. Sí, yo le decía, yo quiero escribir así. Todos queremos así. Y en ese sentido hay un trabajo de la pausa, el capítulo pequeño, que viendo uno de tus últimos libros, El cuaderno de haikus, y que tienes un máster en estudios de Asia y el Pacífico, hay algo oriental de pronto en la forma de enfrentar las situaciones, ¿no? Algo que invita a una reflexión, a una mirada distinta. En mi cuaderno de haikus, que es un manual para escribir como María José Ferrá, o como ¿Hiciste Basho. alguno? ¿Escribiste alguno? Todavía no, pero está como para ponerse a trabajar, digamos, en esto de poder mirar, de poder percibir de una manera distinta, y está acercándote a los niños con algo que es más allá que el leer, que es el crear, que es el percibir. Y esto, yo no sé cómo te va a ti cuando visitas, porque uno cuando, en esto de literatura infanto-juvenil, uno va a los colegios, ¿no? Y tú te encuentras con niños muy pequeños para mostrar estos materiales, digamos. ¿Cómo te va ahí? Me va de distintas maneras, Me depende. imagino. Yo a mí me gusta mucho visitar a los niños de 7 años. Ya. Porque creo que están todavía haciéndose
las preguntas del gran carpintero, esas preguntas esenciales que se hacen los niños y que finalmente son las mismas que se hacen los filósofos, que nos seguimos haciendo toda la vida, pero se las hacen en un estado muy, muy primario, muy puro, que me gusta mucho. Todavía tienen pensamiento animista. Y depende mucho del profesor. Porque hay niños que sí están más tranquilos, como llevar este tipo de libros necesita que los niños uno los conozcan antes, Seguro. porque si no es como esta señora que hace, como que, ¿por qué ¿Por qué está aquí? ¿De qué nos va a hablar? Como que necesitan una pausa, y la poesía no es tan divertida como muchos de los libros infantiles. Sí. Entonces ellos piensan que va a llegar una persona muy graciosa, y llego yo, que no es tan gracioso. Entonces, ahí es un trabajo que hacemos antes con los profesores, y sí me interesa mucho el tema de que lleguen a los libros, y es lo que estoy tratando de poner en práctica ahora, desde la escritura. Creo que a la poesía se puede llegar desde la escritura, que los niños naturalmente tienen una facilidad para hacer metáforas que nosotros no tenemos, porque sus juegos son construcciones de metáforas finalmente. Los niños tienen la libertad para decir, no, mira un pájaro, mira. Y están todo el tiempo Y están inventando todo el rato palabras con también. eso, Sí. claro. Claro. Entonces, Tienes desde razón, ese lugar creo que uno puede llegar a la lectura finalmente, porque si yo hago cosas, tal vez me da curiosidad saber qué hacen estas otras personas que se dedican a lo mismo. Creo que la poesía, que tiene más dificultad de llegar con los niños, puede ser un buen camino. Entonces, por eso esto es como una prueba en el fondo. Claro, y la poesía Es de no es haiku. hacer rima como No, es el eso es una cosa problema que hay que que ya... decirle, miren, no es que tenga que rimar. También está bien, También. sí, está bien hecho, pero no es solo eso. Pero en el campo de los niños sigue aceptándose, sobre todo desde la escuela, solo eso. Sí. Entonces a mí me pasaba al principio, pero esto es cuento. Entonces puede ser un poco más largo. Y yo, no, pues sí, es así. Pero entonces es poesía. Entonces lo puede hacer rimar y enviarlo de nuevo. Entonces era como, ¿por qué? Si toda la poesía de adulto que yo leo no rima, yo tengo que ponerle un molde que no es mi respiración, no es mi... No es como lo que yo hablas quiero. tampoco, No. o sea, anda rimando por la vida. ¿Por qué los niños no van a poder tener acceso a eso que a mí me gusta tanto? Tener esa libertad, en el fondo. Mira, ¿sí? Pero vamos a mostrarlo. De los haikus. Ahora, en alguna entrevista por ahí tú hablabas de lo difícil que es niños estresados, ¿no? Trabajar con niños estresados, digamos, de ciertos colegios, y con el profesor estresado también, digamos, en lo difícil que es llevar la poesía, y la poesía nueva a los colegios, ¿no? Sí, yo he tenido experiencia en colegios de todo tipo de colegios. Por supuesto. Y los colegios que son muy académicamente muy prestigiosos, a veces los niños están muy exigidos. A veces están mucho mejor en una escuela que puede ser académicamente un poco más mala, pero están más tranquilos y no dibujan todos lo mismo, no escriben todos lo mismo. Hay colegios que los niños en segundo básico están súper estresados y con ojera y todo, y da pena porque son chicos. Son chicos. Sí, claro. Son chiquititos, entonces yo creo que le sacamos poco partido a la época del juego como espacio de aprendizaje Es también. algo que- Y los de profesores los también años. estresados. digamos. Claro. Los profesores estresados, me toca profesores que están ahí con el teléfono. Entonces, ¿qué le va a exigir uno al niño? No todos y no la mayoría, por suerte. Sí, pero Pero hay digamos, sí. que están Hay así como- profesores que se la juegan, digamos, de una manera Y eso se fantástica. nota mucho, sobre todo con los niños chiquititos, que son como una especie de esponja Claro. que absorbe y que funciona como grupo, como cerebro un poco colectivo, que eso es alucinante porque empieza uno, esa edad que todavía inventan mentiritas. Claro. Entonces este libro es de insectos y Por me ejemplo, tocaba uno que muéstralo, decía, sí, El baile diminuto. ¿Esa? Juanito tenía una termita, decían como mascota y le daban madera. Y todos los otros empezaban, sí, claro, la termita, le daban madera, como rápido, así todos Se subían cubriendo al así. amigo, como a ver cómo reaccionaba yo, si les creía. Ficción colectiva. Sí. Y también es de insectos las memorias de Hugo. Que se ganó un premio el año pasado. Libro digital, porque la memoria de Hugo como tiene una ebook. versión digital Sí, en ebook. que Hugo se mueve por el libro. Ah, qué bonito. Qué bonito, Y, ya. y es muy bonita la historia, hay fantasía, hay una narración,
notable, digamos. Está el libro como para jugar con un niño mucho más pequeño, digamos. El chancho de tierra, perdón, la memoria de Hugo es un chancho de tierra. Claro, que que se se enamora enamora de una mariposa, De una y lo mariposa. pasa horrible, entonces si me voy Claro. a China. Bien Y poco. hace un hoyo y Hace se un va a hoyo. China Qué bonito. y en China nadie se hace bolita, Como un entonces se vuelve animalito famoso. poco prestigioso el chanchito de tierra, ¿no? Bueno, uno no le tiene miedo por lo menos, pero no tiene prestigio, digamos, ¿no? Medio feo. Y este es un juego de contemplación, el interior de los colores, digamos, que es muy interesante. Tú trajiste también algunos. Sí, bueno, niños, que algo lo comentamos, que un trabajo súper... Eso es bien interesante. Súper hay que- fuerte igual, como me pasa que... Yo lo paso en clases, tú calla. Gracias. Ya te callas. Muéstralo ahí a la cámara, y- María José. Sí, y en general mis alumnos se emocionan mucho porque uno se los pasa como, lean, no les dice mucho, mejor. Mejor. Y claro, y de repente se encuentran con esto y las historias son muy bellas, o sea, no van como al dramatismo o a quedarse en la muerte, sino como en un hablar de la vida de ellos y como desde un punto de vista de belleza y de mucho respeto, que creo que es un trabajo precioso y con ilustraciones siempre, Sí. porque Sobre siempre, niños ejecutados. claro, o desaparecidos, ¿cierto? Y cada uno con un nombre y le inventas una historia a cada uno. No sé, acá hay uno que dice Felipe, por ejemplo. Dice, le gusta mirar cómo se enciende y se apaga la ampolleta que alumbra su habitación. Es como un sol en miniatura. Se pregunta si alguien más lo habrá notado. Y eso nada más. Y después pasamos a otro, ¿cierto? Nelson y qué sé Claro. yo. Entonces es muy bonito. Y yo no sé si de repente nos puedes contar un poco más cómo fue armar este libro y las reacciones que ha generado. Es el libro más difícil, yo creo que Yo creo. he escrito, como emocionalmente difícil el proceso, y también que sigo preguntándome, ¿está bien que escribí este libro o no? Porque pasa con los libros que uno no sabe cuánto derecho tiene a revivir dolores en el otro. Y yo no tengo el control de este libro. Yo no sé dónde va a llegar. No sé si le llega a un hermano, por ejemplo. Yo no quise hablar con los familiares y creo que habría sido imposible en términos Sí, claro. prácticos. Y esa fue la principal pregunta de este libro. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Los niños están en el informe. Son todos los niños menores de 14 años que están en los dos informes, en el RETIG y en el informe de verdad y reconciliación. Pero yo ahí yo pierdo control. Pero aquí está lo que estábamos hablando de lo que era poesía. Esto es poético, digamos, no tiene que ver con rima. Hay una cosa poética y como dices tú, te lo imaginas, y perdona la asociación, pero es que yo creo que lo tenemos un poco en la mente. Y voy a hablarte de la película Coco, que yo creo que precioso, ¿sí o no? No conozco a nadie que no haya alucinado. Y que lo que hace, en el fondo, esa película es rescatar. Ya sabemos que hay una tradición en México, no es verdad que te quede con el Día de los Muertos, que es una celebración, pero básicamente que es nunca olvidarte de tu antepasado, de tus seres queridos, De sus ancestros, de sus digamos. ancestros, de las personas que no están aquí contigo en la vida, y algunos muy trágicamente se fueron de tu vida, pero eso los pone de vuelta de alguna manera. Y yo creo que también uno tiene una historia personal, pero también tiene una historia colectiva, y ellos son una Son parte parte de de nuestra nuestra historia colectiva, de nuestros niños. Claro, que es lo que te ha ocupado siempre, en el fondo, Claro. como decía yo, has estado en la literatura hasta que saca una novela, comillas, adulta, y saca un premio inmediatamente. Esa es Todos una los premios, emoción. aparte, muchos premios. Muchos premios, Todos los digamos. A ver, premios. pero trajiste más cosas, muéstranos un Traje poquito. por ejemplo, ¿Cómo es ¿Ese? este se llama Mexique. Sí, que ya. Y sigue un poco la línea de y es un barco que no sé hacia dónde tengo que mostrar. A ver, ¿Está ahí? ¿Está bien? Es un barco, no sé. A ver, creo no que sí, estamos sé, con bueno, cámara abierta. aquí, Sí. Ya. que durante la Guerra Civil Española partió de España hacia México, Ya. hacia Morelia. Ah, Y era un grupo de 450 niños a los que los papás les dijeron, porque eso pensaban, Sí. esto va a ser por un tiempo mientras se calme. Había Ya. niños chiquititos de 4 años, 5 años, y vino Franco, vino la Segunda Guerra y nunca volvieron. Ya. Y cuando volvieron, 30, 40 años después,
no había nada, sus hermanos les preguntaban, bueno, ¿y en qué hotel te vas a quedar? Entonces es como lo que uno pierde con esta historia, Claro. y me interesa contársela a los niños porque Ya. creo que son parte de su familia también. Claro, eso Son es lo que otros estamos hablando, niños. de rescatar, no nos perdamos, Sí, porque claro, somos, claro. estamos más o menos en el tiempo. Hora de recomendaciones. Sí, ahí, ¿qué recomendarías a público, ¿no? A nuestros espectadores, digamos? Japonés. Fuera de tus libros. Estoy leyendo este y por eso lo traje. Porque recomiendo literatura japonesa en general. A mí me ha enseñado mucho la Ya. literatura japonesa, sobre todo eso de que para decir algo no necesito decirlo todo. En el silencio también está pasando la historia. Entonces Sí. eso es algo que siempre voy aprendiendo con los japoneses, y estoy leyendo esta que es Ozuki, la librería de Mitsuko, de una japonesa canadiense que se llama Aki Shimasaki. Y está muy entretenida, muy japonesa. No pasa nada, pero está pasando todo. Está pasando Así que todo, no pasa nada, pero recomiendo. está pasando todo. A ver, Tú trajiste cosas también. Sí, también traje 3. Ah, Muy, ya. no sé, ¿tú estás de modeloca con los Yo libros? estoy de modeloca. Traje este que se llama 600 Ahí está. libros Sí, desde lo ves. que te conocí, que son las cartas entre Virginia Woolf y Lytton Strachey, que salió recién Ah, sí. y es muy Muy bonito. También no tengo el libro acá, pero salió en español en los diarios de Virginia Woolf Sí. recién. Están saliendo de a poquito. Después a una chilena, Macarena García Moguia, con Maratón, un libro de Cuneta, es la primera novela de ella. Ya. Y está muy bien. Es una novela muy breve, como la tocaya acá, pero es de una relación de pareja en un apartamento mientras afuera se está corriendo la maratón en Santiago. Y entonces se va haciendo un poco el contrapunto entre una relación y el esfuerzo que requiere correr una maratón, el entrenamiento y qué sé yo. Y por último traje Olive Kitteridge, que la tengo en inglés acá, Oye, pero debe estar en estupenda. español, Sí, lo hizo que la estuve Stroud. tuiteando, Sí. porque me parece Sí. que el personaje de Olive en esa Que la hizo Frances McDormand, por eso lo hizo es que- Frances McDormand y es como, yo creo que es como la prima del personaje de Tres Anuncios. Totalmente. Exactamente. Es como esa mujer así como Poco fuerte, amarga, compleja, media amarga. Exactamente. Y esa es una novela en cuentos, o sea, son distintos capítulos cuentos Ya. que van contando la historia de un pueblito donde vive Olive, y uno va un poco armando el personaje de Olive a través de los distintos capítulos. Sí, es una y la serie que serie es hizo, buenísima. es buenísima, una serie que hizo HBO, así que Sí. está en la plataforma y yo la había visto. Y de hecho, yo pensé, Frances McDormand será capaz de hacer algo distinto a Olive y hacer distinto a Fargo. Sí, lo hizo. Sí, siempre, Sí, lo hizo. Usted tiene su libro. Ah, del es que verano. me encantó. ¿Te acuerdas que la triunfante Teresa Cremis, ella fue editora nada menos que de Gallimard? O sea, y es maravilloso porque es una autobiografía de donde ella cuenta, no va a la copucha pequeña por decirte, pero es fascinante porque es una mujer que nace en Alejandría, no en Egipto, Alejandría. Entonces tú dices el recorrido que se hace, todo lo que va pasando en el mundo mientras ella pasa por este mundo y se traslada de un lugar a otro y termina en Italia siendo periodista y luego como editora en Francia, en distintos lugares, se casa, en fin, y todos estos personajes que va conociendo. Es fascinante, entonces dice, bueno, mira, será tan como para la gente, no, es una historia de vida finalmente, que no tiene nada que ver con la envidia, pero finalmente esa gente que te recorre es como que te muestra el mundo y lo que está ocurriendo a través de su vida, es lindísima. Y yo insisto en Solenoide, digamos, que Me encantó. atravesé todo el verano. Es un libro en que se atraviesa una temporada, porque tiene varios registros. Por ejemplo, estas bellísimas páginas, varias páginas que dicen socorro, 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 socorro. Y que va desde un registro realista, un profesor de lenguaje, digamos, en un colegio de Bucarest, hasta una mirada muy a lo Pynchon, de un universo, de una ciudad diseñada, Bucarest de Ceausescu, para volar. Y ahí lo delirante de Castarescu
está a todo dar, ¿no? El posible Nobel rumano, como dicen, digamos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, muchas gracias, Y María ahí José. está la traducción en japonés. Oye, yo decía que gracias había a sido ustedes. difícil al Comité de Literatura y es verdad, porque por ejemplo está Heidi, que es muy lindo ese libro también, que tiene una frescura también. Estaba llegados, habían un montón. Estaba llegado. También Sí, fue fue un año. de muchas primeras novelas súper interesantes. Súper interesante, sí. Pero ganó Cramp y muy bien. Sí, precioso. Así que Me lo felicitaciones. disfruté, me hizo feliz leerla, se los dejamos súper recomendadas si no la han leído. Gracias a las dos, María José, por inaugurar la Season 2 del Fin del Mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.